Esto es Mirá Vos. I love you, Pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! I love you, honey bunny. ¿Cómo anda? Buenos días, bienvenido, Rolando. Muchas gracias. ¿Cómo anda? Muy ¿Recuperado? bien, muy bien. Sí, ¿La ya salud, estoy. ya estamos? Sí, estoy como siempre, así al 30%. La semana pasada estaba peor. Bueno. Pero ando muy bien y esta voz horrible que tengo es la voz normal. O sea, no le puedo echar la culpa ni a la gripe ni nada de eso. Pero no para digamos tanto. que estaba peor. O sea que, bueno, No es vamos para mejorando. Bueno, me alegro. Bueno, le digo la verdad, lo extrañamos. Bueno, a mí lo me hemos gusta extrañado, que me nuestra digan. audiencia también. A mí me gusta que me digan, le digo la verdad y me mientan después. No, para nada, no. Se lo ha extrañado en este espacio de cine, de series, Yo tenía muchas ganas de venir la semana pasada y tenía ganas de hablar de una serie de la cual vamos a hablar la semana que viene. Uh-huh. Así que, bueno, está todo preparado, pero bueno, hoy como el tema es otro, Sí. yo tenía ganas de hablar de algunas películas que cuentan los años de la dictadura militar y aprovechando la fecha, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, poner por ahí el punto en algunas películas que por ahí para mí no han sido las más famosas o las más populares, digamos, pero que me parecen excelentes. Bien. Hay que decir que sobre la dictadura militar, se hicieron un montón de películas y uno por ahí recuerda la historia oficial, La Noche de los Lápices, porque son las películas premiadas, las películas que se han dado en los colegios, las películas que más se han repetido en los canales de televisión, pero que hay muchísimo cine relacionado con la última dictadura, ¿sí? Cazadores de Utopías, Los Rubios, La Larga Noche de Francisco Santis, no sé, millones. La verdad es que uno, bueno, no quiero exagerar, no tanto como millones, pero, Sí, pero uno se pone a hacer memoria y la verdad hay muchísimas películas, e incluso algunas que, sin tocar el tema directamente de la última dictadura, hacen mención, le pasan por un borde, Uh-huh. digamos. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, Buenos Aires Viceversa, una película que no hablaba precisamente de la dictadura militar, pero que tenía toda una referencia a esa época, que me parece que es lógica porque es una época tan fuerte, tan dura de nuestra historia que no me parece raro que una película que hable de algo que está pasando en los 90 haga referencia a la dictadura, ¿no es cierto? Pero bueno, yo elegí 3 películas hoy que espero que si alguien no las vio les sirva como referencia. Sí. Son 3 películas que yo disfruté mucho y las elegí a propósito porque las 3 son diferentes. Bien. Primero que nada, quería hablar de la más vieja de las tres de las que voy a hablar, que es Garage Olimpo, que es una película de 1999. Esta película está dirigida por Marco Beckis y es una coproducción argentino-italiana, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué me llamó la atención a mí la película? ¿Por qué la recomiendo? Me parece que es una película excelente por lo contundente que es la película. Yo creo que es una película donde hay pocas palabras y muchas acciones, ¿sí? Bien. Entonces, me parece que la película realmente es un masazo, ¿sí? Porque por ahí las palabras a veces ayudan a las interpretaciones. Y en este caso, me parece que las imágenes tan fuertes y directas que tiene la película ayudan a
entender la época desde otro lugar. En ese momento, en el 99, teníamos actores que por ahí no eran tan conocidos como Erika Rivas. Rolly Serrano ya era un actor conocido. Claro. Enrique Piñeiro, el actor, director. Y la película estaba protagonizada por Antonella Costa y Dominique Sanda. Bueno, esta película para mí es una película excelente y además es una película muy, muy buena para verla porque es muy, muy rápida en su desarrollo. Uh-huh. Es una película que no aburre en ningún momento. Y que tiene esa particularidad que decía yo, de estar filmada de una manera diferente, ¿sí? Sí. Y con la visión de productores argentinos e italianos, o sea, saliendo un poco de lo que es la visión típica del cine argentino. Local, digamos. claro. Sí. Para el momento que la vi, estaba viviendo Argentina todo ese proceso de empezar a desnudar cuáles habían sido los lugares de detención, ¿sí? Uh-huh. Entonces uno se enteraba que en el lugar donde había sucedido las acciones que se cuentan en Garage Olimpo, en ese Garage Olimpo, en ese momento estaban funcionando la Policía Federal y era el lugar donde te daban los pasaportes, por ejemplo. Entonces claro, esto es importante, ¿no? El Garage Olimpo era uno de los tantos centros clandestinos de detención que dependía en este caso de la policía. Claro, entonces uno por ahí, no sé, yo vi la película y me acordaba que hacía un par de años había estado metido ahí adentro sacando un pasaporte. Sí. Entonces eso realmente, bueno, a partir de ese momento se empezaban a conocer ciertos lugares que uno por ahí no tenía presentes y se empezaron a marcar esos ex centros clandestinos de detención, ¿sí? Como pasó en el Pozo de Banfield, donde después funcionaba, por ejemplo, delitos contra el medio ambiente, una parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, y así un montón de lugares. La mansión Seré en Ituzaingó, que cuando pertenecía al partido de Morón, Rousselot la hizo demoler. Sí. Esto también como para marcar. Bueno, y así un montón de lugares. Y hoy Tagliafico, Tagliaferro, mejor dicho, Sí. perdón. Tagliafico es el jugador. Tagliaferro, el intendente de Morón, hizo tapar los pañuelos que se pintaron allí y justamente Eve Bonafini y otros volvieron a pintarlos. Exactamente. ¿no? En este lugar de memoria. Pero es un lugar, gracias a Dios, que donde la memoria está muy presente, porque Claro. durante los últimos años se han hecho actos, han tocado bandas, en un momento se hicieron excavaciones para descubrir el lugar donde la casa estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar también de la mansión Seré hoy mismo cuando hablemos de Crónica de una fuga. Como segunda película yo quería hablar de Kamchatka, que me parece que es como la película más fácil de ver de estas tres, Uh-huh. porque a la gente le va a resultar más sencillo encontrarse con personajes, actores más conocidos como Ricardo Darín, Cecilia Roth, Héctor Alterio, Tomás Fonsi, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí Kamchatka es una película muy, muy triste, lamentablemente, como Sí. todas las películas que hablan de esta época. Sobre todo me parece que por ser una película que está vista desde los ojos de un niño en gran parte, ¿no es cierto? Pero me parece una película realmente muy, muy interesante para ver, ¿sí? Porque en realidad lo que está contando la película es cómo hace la gente para sobrevivir, Claro. lisa y llanamente, a esa posibilidad de ser detenido, desaparecido, etcétera, 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 asesinado, torturado. Bueno, la película está dirigida por Marcelo Piñeiro, que tiene una larga carrera como director, ya lo conocemos, y el guión es de Marcelo Piñeiro y de Marcelo Figueras, que Sí. todos lo conocemos, escribe en Página 12, vive en Barcelona, es realmente un genio Marcelo Figueras y ha escrito el guión de esta película. Así como dije antes, que la película Garage Olimpo era contundente por las imágenes, algo para decir de Kamchatka es que
tiene una particularidad en la cuestión de cómo es filmada, porque las escenas de mayor violencia, lo que a uno por ahí más le puede llegar a doler, está muchas veces fuera del campo visual. Lo hemos hablado en otra oportunidad. Lo hemos hablado. ¿Sí? Cuando la cámara se corre, lo que la cámara no muestra es lo más duro, lo más fuerte. Y a veces una genialidad que tiene Piñeiro en esta película es que conmueve más con eso que uno se está imaginando o está percibiendo por el sonido y todo eso, que con lo que ve. Con la imagen explícita. Exactamente. Es una película súper recomendable. Yo creo que Kamchatka la debe haber visto todo el mundo. Por ahí estoy equivocado. Pero no es una película tan secreta como Garage Olimpo, por ejemplo, claro. Digamos, que pasó como una coproducción, una película rara. Pero de todas maneras, para el que no la vio, es una película muy, pero muy interesante, durísima, ¿no es cierto? Como son casi todas estas películas. Y la tercera película de la que quería hablar es Crónica de una fuga. Y ahí volvemos al tema de la Mansión Seré. Uh-huh. Porque Crónica de una fuga es una película que dirigió Adrián Caetano, ¿sí? Que también es un director que, ¿no es cierto? Lo tenemos presente todo el tiempo. Es una película más reciente en el tiempo, es de 2006. Y tiene un elenco que es muy, pero muy conocido y de gente realmente muy talentosa. Rodrigo de la Serna es el protagonista. Rodrigo de la Serna hace el papel de Claudio Tamburrini. Claudio Tamburrini es quien escribió el libro sobre la Mansión Seré. El libro se llama Pase Libre, porque en el momento que lo secuestran a Claudio Tamburrini, él era arquero de Atlanta, de Almagro, perdón, era arquero de Almagro. Y bueno, había empezado igual una carrera universitaria y lo secuestran y lo llevan a la Mansión Seré. Uh-huh. Claudio Tamburrini escribe después de unos cuantos años Pase Libre, La fuga de la Mansión Seré, y eso da origen a la película. El papel de Tamburrini lo hace Rodrigo de la Serna, como decíamos, pero también trabaja Pablo Echarri, trabaja Nazareno Casero. Nazareno Casero hace un papel que es extraordinario, pero extraordinario. Y Pablo Echarri hace de uno de los oficiales torturadores un papel excelente también. Cuando siempre hablamos de formas de las formas en las que han sido filmadas las películas. Esta película tiene algunas cosas que Adrián Caetano ha filmado como si estuviera filmando una película de terror. Claro. ¿Sí? Realmente. O sea, las películas tienen sus tonos. Siempre uno puede ver que es diferente el tono de una comedia que de una película de terror, que de una película documental. Bueno, esta película a veces está contada en un tono de una película de terror, ¿sí? Uno realmente se espanta. Es muy interesante, respeta mucho cómo se dieron las cosas en la vida real, porque incluso durante la filmación Adrián Caetano lo tuvo a Claudio Tamburrini con él para que le fuera marcando, como asesorando, claro, que era lo que había pasado en cada momento. Yo a Claudio Tamburrini lo entrevisté 2 veces después de que la película se había hecho, uh-huh. Cuando todavía vivía en Buenos Aires. Es un tipo que se ve un tipo triste desde el primer al último momento que uno lo ve, frente al micrófono o fuera del micrófono. Un tipo que se tuvo que ir a vivir a Suecia cuando se escapó de la Mansión Seré. Él cuenta que salieron esos 4 tipos desnudos abajo de la lluvia una noche ahí en Ituzaingó. Empezaron a vagar de un lado para el otro, habiendo perdido peso, estando débiles. Claro, bueno, una situación de terror realmente. Y que se animaron a golpear en una casa, en otra. Lógicamente era muy difícil recibir ayuda. Y cuenta que una señora, esto no se ve en la película, pero es interesante si uno va a ver la película para entender el marco. Cuenta que una señora se animó a abrirles, les dio ropa,
Ujú. y dejó que él llamara al papá en ese momento, ¿sí? Bueno, fue la situación de auxilio que pudieron recibir, y él a partir de eso fue y directamente se escondió en la embajada de Suecia, que le dio asilo, y después se fue a Suecia, terminó su carrera universitaria allá, no volvió a jugar al fútbol de manera profesional, y más adelante escribió un libro sobre Maradona, por su fanatismo al fútbol, y escribió esta película. Cuando uno la entrevista se encuentra con un tipo que uno se da cuenta que ha perdido todos esos sueños que tenía cuando era un pibe de 19, 20 años, que es un tipo al que la realidad le ha pegado un golpe terrible, y se encuentra con un tipo triste que se da cuenta uno que no va a recuperar esa alegría que en algún momento tuvo nunca. Así de sencillo como lo digo, ¿sí? Y recuerda cosas que por ahí no están en la película, y algunas no recuerda, ¿no es cierto? Por ejemplo, él dice que un tiempo después de haber vuelto a la Argentina con democracia y todo, salió a recorrer esas calles de Ituzaingó, por donde había estado vagando, tratando de encontrar la casa de la señora que le había prestado ayuda, y que no la pudo encontrar nunca, ¿sí? Con idea de agradecerle, no sé, 15 años después, lo que había dicho en ese momento. Cuando uno tiene la posibilidad de conocer así personas que han pasado por esas situaciones, por ahí toma real dimensión y en forma más explícita de las cosas que estas películas muestran, ¿sí? Claro. Por eso, la película que más recomiendo de estas tres, por una cuestión personal, hasta afectiva, es Crónica de una fuga. Una película que me pareció realmente excelente, sobre un lugar que funcionó como centro clandestino de detención, que después, como dijimos, trató de ser ocultado dentro de un gobierno democrático por Rousselot, el señor que firmaba acuerdos con Macri, sí. para las cloacas, ¿no es cierto? Efectivamente. Y bueno, y que después, años más tarde, durante el kirchnerismo, fue un lugar como devuelto a la memoria, ¿no es cierto?, que hoy se puede visitar. Bueno, estas son las tres. Bien. No es cine con el que uno se vaya a divertir, vaya a morirse de risa ni nada por el estilo, pero las tres son películas excelentes realmente, ¿sí? Garage Olimpo, como decíamos primero, si quieren ver una película corta, muy firme, muy sólida, ¿sí? Muy contundente en los hechos. Kamchatka, si uno quiere ver algo más a lo que uno está acostumbrado, digamos, ¿sí? El cine de Piñeiro siempre es un cine más común, digamos, lineal, digamos, más lineal, de una historia, sí, más sencillo, narrada, más fácil de entender, pero no deja de ser una película excelente, digamos, ¿sí? Y Crónica de una fuga, realmente una película desgarradora, una película de terror sobre una época de terror realmente, ¿sí? Excelente. Y si cualquiera puede leerlo a Tamburrini en cualquiera de las otras cosas que ha leído, o leer el libro sobre la mansión Seré, es súper recomendable también. Bien, excelente. Excelente. Muchísimas gracias, no, Rolando. por favor. La verdad, muy interesante, y nos llegaban mensajes que se está disfrutando estas recomendaciones y el programa en general, así que muchas gracias, porque la verdad que sí, es importante, ¿no? Más allá de la actualidad, tener esta memoria fresca, presente siempre. Sí, por favor. 12:24 minutos, nos queda un ratito más en la mañana de Miravoz, en la mañana de la Carpin City. ¿De dónde? Acá. Ah, mirá vos.